Dios les bendiga. Ay, mis amados, tengo que crear un sistema para poder contactarme, dejar pregrabados, hacer los pregrabados. No sé cómo hacerlo, lo único que haría en YouTube y colocar algo de YouTube, pero me gustaría algo que fuera como que pueda ser directo, ¿cierto? Vamos a ver cómo lo seguimos haciendo. Estaba haciendo unas diligencias de unos documentos y nos demoraron demasiado. Estoy en la iglesia nuevamente, desde aquí de Palabra y Renovación, transmitiendo. Por ahí destapé la batería de Juan porque pretendía hacerlo como muy cerquita a la batería, que ustedes pudieran apreciar la iglesia, el local, el templo. Este es nuestro templo, ¿cierto? En este momento está totalmente desocupado, pues, de gente. Tenemos las cositas acá y bueno, pues quise hacer como desde acá, que nos dan muy buenos recuerdos, ¿cierto? Tenemos muy buenos recuerdos de este local, y vamos a tener otras victorias grandes en el Señor desde este mismo local. Es una bendición que estén ustedes conectados. Marisol, mi hermana, qué bien. Luzaida Cardona, Elvirita, bueno, a los que han estado ahí, están pendientes, muchas gracias por su paciencia. Todos los días, como dicen por ahí, no es diciembre, ¿cierto? Y ahí, pero espero seguir contactándome permanentemente con ustedes, juicioso, a la misma hora, como lo he intentado hacer siempre. Una de las cosas que yo intento formar en el liderazgo de la iglesia es el cumplimiento. Cumplir en todo, en las citas, en los proyectos, en los programas, cumplirle a nuestra gente todas esas responsabilidades que nuestra gente debe de tener dentro del liderazgo. Muy bien, quiero entrar al pasaje bíblico que hemos estado estudiando, pero antes quisiera darle gracias a Dios por este tiempo tan especial. Padre, te damos gracias por tu amor, por tus misericordias y tus bondades. Aquí estamos delante de ti para darte gloria y honra, para entregarte todo lo que somos, Señor. Gracias porque nos debemos totalmente a ti, Señor, porque tú eres la razón de nuestra existencia, y si estamos en este momento delante de ti es por solamente tu misericordia, tu bondad. Permite, Señor, que nosotros hagamos las cosas siempre para tu gloria y tu honra, y que siempre sea una expresión de nuestro amor hacia ti. No hacemos nada ni por obtenerlo, porque ya lo obtuvimos, tu salvación. Lo hacemos en agradecimiento y amor por tu palabra y amor por tus almas, Señor. Muchas gracias. En el nombre de Cristo Jesús damos gracias al Señor. Bueno, mejor así, me acomodo mejor. Estoy todavía como acomodándome acá. Bien. Estamos hablando del libro de Juan. El libro de Juan es muy especial. Estudiar el libro de Juan es muy agradable porque es rico en enseñanzas, y uno en Juan va descubriendo. Es algo que ocurre diferente a otros libros que nosotros tenemos, en los cuales nosotros tenemos acceso. ¿Por qué? Porque Juan nos habla directamente es como siguiéndole la pista a todo el ministerio del Señor Jesucristo. Y recuerda que este libro fue escrito para que creamos. Entonces todo lo que va a estar en Juan es un testimonio de la divinidad de Cristo, es un testimonio del amor de Dios, es un testimonio de la fe, y por eso hemos recomendado siempre que el primer libro que se lea en las Sagradas Escrituras sea el libro de Juan. Venimos hablando acerca de toda esta gente que seguía al maestro y que estaban muy inquietos porque el maestro les hablara, tratara con sus vidas. No tanto tratar con sus vidas, sino que les ofreciera. Y esto del ofrecimiento, pues había una forma en que ellos esperaban recibir del Señor, y era que esperaban que el Señor les diera alimento físico, y Jesús se les muestra a ellos pues de una manera diferente a como ellos estaban esperando, porque él se les muestra a ellos como el pan de vida. Yo soy el pan de vida. Ellos anhelaban que el Señor a ellos les diera el alimento físico, el pan físico, pero Jesús se les presenta a ellos como el alimento espiritual.
Muy bien. En el capítulo 6, verso 66, que yo siempre he dicho el 666, ya que está tan de moda eso en estos días, de San Juan, habla de una situación muy triste de estas personas, y es que dice que cuando Jesús les habla todo esto, que Él es el pan de vida, que no les va a dar el pan material que ellos estaban esperando, me está dando un pan mucho mejor, un pan que no iba ellos no iban a volver a tener hambre de ese pan. Entonces dice que muchos de sus discípulos volvieron atrás. Le hace uno un estudio, mira uno las palabras que están aquí desde el griego y se da uno cuenta que la traducción podría también ser volvieron a lo de atrás. Entonces muchos de sus discípulos volvieron a lo de atrás, y en términos de la cristiandad que hoy nosotros vivimos, podríamos decir, entonces muchos de los discípulos se descarriaron. Se descarriaron. ¿Por culpa de quién? Pues ellos dirían que por culpa del Señor. Es que el Señor no me dio lo que yo le estaba pidiendo. Yo estaba esperando que el Señor me diera y el Señor no me dio lo que yo estaba esperando de Él. Entonces volvieron a lo de atrás. O sea, lo que tenían antes y que habían dejado para seguir al Señor. ¿Se acuerda que en el verso 34 ellos le dijeron al Señor, danos siempre de este pan, no del pan espiritual? Ellos estaban en ese momento hablando era del pan espiritual, ¿cierto? Y Jesús estaba hablando acerca de un pan que no da hambre, que no da fatiga, un pan que sacia el hambre del ser humano, y el pan al que él se refiere acá es el pan de vida, ¿cierto? Y dice que volvieron atrás, o a lo de atrás, se descarriaron, pues, y ya no andaban con él. ¿Anduvieron con el Señor? Sí. ¿Por qué anduvieron con el Señor? ¿Qué propósitos tenían? Pero entonces uno mira los textos anteriores y se da cuenta que ellos venían, y detrás de donde el Señor estaba había alimento, habían panes, habían peces. Ellos venían para escuchar sus enseñanzas con un propósito, a escucharlas mientras había comida. El día que se acaba la comida, hasta ahí llega el amor de ellos, la pasión de ellos, y esos amenes y gloria a dioses se acaban. Bueno, yo también he conocido personas que han llegado a lugares, he trabajado con ministerios que trabajan con drogadicción, con gente necesitada, y uno va a mirar eso en el ser humano. Mientras haya alimento, amén. Yo recuerdo que hace muchos años comenzamos un proyecto de rehabilitación, se llamaba Corporación Renovación y Vida. El logo era la sigla era Respuesta. Entonces todo el mundo decía, vamos para Respuesta, vamos para Respuesta. ¿Y cómo les parece que íbamos a las calles, recogíamos los muchachos de la calle, sus familias no aportaban por ellos? Si habrían 2 o 3 familias que tuvieran alguna posibilidad económica, lo que daban por quienes tenían era la comida, pero realmente la mayoría eran gente que venían de la indigencia. Y recuerdo que dentro del proceso pues hubo un momento de dificultades económicas, donde empezamos nosotros como a buscar recursos, porque nosotros teníamos toda una forma de alimentarnos, ¿cierto? Y no era cualquier forma. Nosotros teníamos visitas continuas. El Estado en muchas ocasiones no da, pero exige mucho. Yo iba a las instituciones del Estado y veía que no cumplían en un 10% de lo que exigían a las instituciones. Pero ellos sí, claro, ellos no cumplían, pero sí exigían. Entonces en eso nosotros intentamos tenerles nutricionista, y había tantos gramos de carne, tantos gramos de queso, bueno, todo lo que nos exigían. Y cuando entró la crisis, pues empecé yo como a tocar puertas, y no, la situación se volvió un poco difícil. Y algunos de los egresados pues ya tenían empleos, algunos tenían sus propias microempresas, y empecé a tocar pues las puertas de los que habían salido de ese mundo de adicciones, a ver si uniditos podíamos hacer cosas. Pero sabes que cuando entró la dificultad, por ahí apareció uno que me pareció muy singular, porque ya tenía un tallercito, y yo lo llamé y me dijo, yo voy ahí, que la situación del centro está difícil,
está difícil, yo voy. Y ese día llegó y dijo, bueno, ¿qué computador me va a tocar? Él había salido de la indigencia y él había salido de ella, era parte de una iglesia cristiana, no traía ayudas al centro porque se supone que él llevaba los diezmos a su iglesia y parece que le prohibían sus pastores ayudar a la obra social de donde él salió porque todos los fondos debían ir allá. Entonces él llega y me dice, necesito ¿qué hay para mí? ¿De qué? ¿Con cuál computador me quedo? ¿Me va a dar un camarote? No, estamos intentando sacar a flote el proyecto de resocialización. ¿Cómo nos puedes ayudar? Ah, no, yo vine fue por lo mío. ¿Qué me tocaba de, del centro de habitación? Hombre, pero nunca diste nada. Estuviste siempre pidiendo. Y cuando ya te recuperaste, no traías nada. Todo fue. Y ahora vienes a pedir. Y yo le dije, sí, tengo algo para ti. Ay, qué bueno, menos mal que me irá a dar, diría él. Y le dije a la secretaria, saque la cuenta de servicios. En esa época eran empresas públicas y era como decir hoy, 4 o 5 millones de pesos. En ese entonces era como 800.000 pesos. Y entonces le dije a ella, entréguele lo que le corresponde. Entonces me dijo, qué bien, ¿y qué me corresponde? Y yo, pagar los servicios públicos, hermano. ¿Cómo así? Estás pidiendo lo tuyo. Nunca has ayudado, te recuperaste, nos costabas... sí, más o menos 800.000 pesos mensuales eran los costos de alimentación que pagamos por muchacho, diferidos los arriendos, los servicios públicos y todo, era más o menos 800.000 pesos. Y levantó la cara y dijo, descarado, abusivo, aprovechado, ¿cómo me va a poner a mí a pagar los servicios públicos? Y yo, entonces, ¿quién los va a pagar si los que gastan son ustedes? Entonces yo me reía y decía, no. Definitivamente, y lo digo hoy, definitivamente los seres humanos, en el caso de esta gente que estaba siguiendo al maestro, la misma situación. Mientras haya pan y alimento, este tipo de personas que no vienen a los caminos del Señor porque no han sido regenerados, no ha habido un nuevo nacimiento. La Biblia le llama los discípulos, estos discípulos volvieron atrás y ya nos dimos cuenta que el texto nos está diciendo volvieron a lo de atrás. Entonces así en términos abiertos digo, se descarriaron no, yo creo que nunca estuvieron tan encarrilados. Y ahí es cuando hablábamos de la salvación. Cuando una persona ha sido regenerada, esa persona tiene una verdadera transformación y Jesús lo está hablando ahí. Pedro va a mostrarnos algo especial porque cuando la gente empiezan a irse, ¿cierto? Los discípulos estaban ahí como en esa situación diciéndole, Señor, mira, la gente se va, ¿qué vamos a hacer? Qué situación tan tremenda. Y entonces Jesús les dice, si ustedes quieren irse, ¿cierto? ¿Queréis acaso iros vosotros? En el verso 67. Entonces, bueno, ellos estaban, la gente se va, ¿qué hacemos? Se va la gente y entonces, ¿qué va a suceder? Y Jesús les dice, váyanse si quieren con ellos. Yo creo que esa posición es la misma posición que uno va a encontrar en el camino del Evangelio con muchas personas en el momento de las pruebas y de las crisis, este tipo de personas que no tienen al Señor, no han entendido el mensaje del Evangelio, no han sido renacidas, no han nacido de nuevo. Estas personas van a salir corriendo y van a decir, no, cuando yo no era cristiano yo vivía bueno. Yo me aterro porque algunos decían, aquí los paisas somos muy jocosos, y yo no sé, hablando pues de la cultura paisa, algunos decían, se creaban las familias antiguas y eso aguantaban más hambre que ratón de iglesia, pero en la jocosidad paisa, unos dicen, no, en mi casa había tanta abundancia, que los pisos los brillaban con mantequilla, que las escaleras eran en chorizo, pero es jocoso, algo que quiere decir que aguantamos hambre parejo, pero en el paisa es muy jocoso en eso, y habla mucha bobada. Entonces uno mira que hay gente en los caminos del Señor que cuando están en eso dicen, no, cuando yo no tenía el Señor yo bebía, yo consumía licor, pagaba arriendo, tenía trabajadores, vivía como un rey, la comida no salía por la boca, por las narices. Falso, muchas de esas cosas no son ciertas. Entonces empieza como a hacerse esa comparación, no, si el mundo es mejor, entonces me voy para el mundo en el momento de la prueba.
estos discípulos del Señor como que calcularon y dijeron, no, si la gente se va, ¿qué vamos a hacer? Entonces Jesús les dice, no, pues si quieren, arranquen ustedes y váyanse con ellos, ¿cierto? En Josué, en el capítulo 24, Josué vive una situación con el pueblo de Israel y Josué tiene que decirle al pueblo de Israel, bueno, escojan ustedes a quién sirven, ¿cierto? A los dioses de esta gente o los ponen en esa posición, escojan hoy. Pedro da una respuesta que parece que la respuesta no es inmediata. A mí se me hace que la respuesta de Pedro fue después de un cálculo, porque Pedro dice, ¿a quién iremos? Pensó y dijo, pues si yo arranco para allá, te arranco para allá. La vida, no, Señor, ¿realmente a quién iremos si solamente tú tienes palabras de vida eterna? Qué bien, qué bien, qué bien la posición de Pedro, ¿cierto? No había otra forma. Y si uno en el camino del Evangelio ve momentos difíciles, dice, Dios mío, ¿qué hago yo en el momento de la dificultad? ¿Cierto? Algunos piensan, ¿será que Dios nos abandonó porque la situación es difícil? No, Dios a veces permite que vengan a nuestras vidas situaciones un poco difíciles para que nosotros veamos la gloria de Dios. Si tú estás en este momento pasando por una gran dificultad, cree en el Señor. Alguien que ha llegado al Señor, que viene de una vida de pronto de violencia, de vivir de lo mal, y llega un momento de tentación en su vida cristiana donde la situación económica no sería la mejor, debe de pensar de dónde Dios le ha sacado, cuál ha sido la obra que Dios ha hecho, y al calcular el gasto pues nos damos cuenta que no hay nada mejor que seguir al Señor. En medio de las pruebas tenemos paz. Él dice, en el mundo tendréis aflicción, no temáis, yo he vencido al mundo. Es ese término. Me gusta mucho ya la segunda parte que Pedro le dice, que dice, solo tú tienes palabras de vida eterna. Ellos venían del judaísmo, y el judaísmo era un camino de una esperanza sin esperanza, un pueblo de Dios escogido, pero por su desobediencia habían vivido momentos difíciles. ¿De quién es la culpa? De que ellos estén como están. Estoy trabajando con muchachos que vienen de la calle, y hace unos días en una charla nos pareció muy simpático porque uno de los muchachos decían, no hermano, es que en mi casa no me quieren, esas viejas, hablando de las hermanas y la mamá, ya el papá murió, esas viejas no me quieren, esas viejas son malas, sí, no, eso no le dan a uno ni agua, ni siquiera le sacan a uno un plato de comida. Pero había un compañero de él que se crió con él en el barrio, entonces le dijo, no, pues que te dan acá el plato de comida si te sacaban los platos y te los robabas. Te sacaban las cucharas, llegaste al punto de descararte con ellas. Y cuando entrabas a tu casa te les llevaba las cadenitas, te les llevaba las cositas. O sea, es mucha gracia que te reconozcan como hijo y hermano. Y entonces, ya son tus consecuencias, ¿sí? De tu vida, sí. Uy, hermano, antes esas mujeres aguantaron mucho porque contó unas cosas por años hasta que se cerraron las puertas. Israel había vivido momentos muy difíciles. Ellos venían siguiendo la ley de Moisés. Cuando Jesús viene a predicar, ellos se dan cuenta y el mensaje de Jesús les hace ver que no había sido Dios el que les había fallado a ellos. Ellos estaban en ese momento bajo la sujeción del Imperio Romano, pero eran las consecuencias de ellos haber abandonado los principios de Dios. ¿Cuántas advertencias les dio Dios? Si ustedes hacen esto, pasará esto. Si ustedes no hacen esto, pasará lo malo. Y aún así, la gente no entendía. El mensaje de Jesús era un mensaje de restauración, era un mensaje de perdón, ¿cierto? Y las consecuencias de la vida que ellos habían tenido, pues iban a cambiar. Pero ellos tenían que entender que era un mensaje de restauración y que les levantaba. Entonces en el verso 69 ya dice el mismo Pedro hablando de esto, y nosotros hemos creído y conocemos que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, o sea, el que habría de venir, el Santo de Dios, el Redentor de Israel, el que iba a ayudarles en esa decadencia tanto, y el amor de Dios iba a manifestar a través de él. Entonces Pedro ve varias cosas. Ve, uno, que Jesús es todo. Dos, que les venía a restaurar y que las consecuencias del pecado, que por la ley era consecuencia, ellos tenían que, mejor dicho, según la ley,
a ellos se lo iba a llevar el diablo, porque la ley era algo muy tremendo, muy estricto, y el que violara la ley, pues fue una forma que Dios dio. Gracias a Dios por el momento en que Dios le da la ley al pueblo de Israel, que es una valía muy alta, algo especial, pero realmente ellos tendrían que reconocer esa dependencia de Dios. Jesús viene para mostrarles que Dios en su misericordia los puede ayudar para transformar sus corazones, para que la ley no fuera solamente unas normas, sino que en sus corazones estuviera el deseo de obedecer, y lo otro, la posibilidad de no solamente el deseo, sino una naturaleza nueva que realmente cumplirían, pero cumpliría por algo tan especial, y es que era el amor que ya ellos iban a sentir hacia Dios. Entonces me gusta eso, ¿cierto? Y uno mira que estas confesiones de Pedro lo llevan a uno a mirar varias cosas. En el capítulo 16 de Mateo, verso 16, vamos a encontrar que hay esta misma confesión, en Marcos capítulo 8, versículo 29, y en Lucas 9, 20, o sea que estamos viendo este tipo de confesiones en Capernaum, ¿cierto? Y en Cesarea de Filipo, algo especial. Entonces Pedro no habla por él mismo, sino que él dice nosotros, ¿cierto? Muy bien. Qué especial entender que no solamente fue Pedro, sino que había un grupo de personas dentro de los que seguían a Jesús, y yo no sé si llamarles personas regeneradas en un sentido, porque fueron personas que entendieron el mensaje y llegan el momento de transformación. Pedro en el ministerio de Jesús, cada rato decía cosas que se salían, pero ya uno va a mirar en Hechos de los Apóstoles y hay una renovación total en él, ¿cierto? Ya Pedro es otro. Entonces uno se da cuenta de que ellos seguían la pista en Jesús, veían en Jesús al Mesías prometido, y eso que iba a ser Jesús en ellos era especial. En el capítulo 10, versículo 36, ya vamos a mirar que ellos están viendo a Jesús como el que señaló el Padre, y en los mensajes de Pedro, en Hechos de los Apóstoles, también les va a hablar al pueblo de Israel de que ya Jesús había sido señalado por el Padre. Entonces los discípulos ven en Jesús a quien es Él, al Mesías prometido, ven el cumplimiento del amor de Dios hacia ellos por encima de ese incumplimiento que el pueblo de Dios llevaba hacia la ley. No estaban caminando de acuerdo a los principios que Dios estaba pidiendo de ellos. Entonces era la necesidad que en ellos se ve de acercarse a Jesús de una manera muy diferente. Entonces por allá en Primera de Juan uno va a notar que cuando el apóstol Juan está hablando de estos hombres en los cuales hubo ese momento de reconocimiento en él, entonces se les habla de que ellos tienen la unción del santo. Significa que Dios los había, recuerda que Jesús era el ungido, y ya les había hablado de las 3 unciones del Antiguo Testamento, ¿cierto? A los reyes, a los sacerdotes y a los profetas, ¿cierto? Entonces, cuando él lo está manejando en Primera de Juan, está hablando de personas que fueron señaladas por el Señor y escogidas para... Bueno, en Primera de Juan nosotros también somos señalados como los que tenemos la unción del santo, o sea, separados. Muchos volvieron atrás, dijo el versículo 66 de este capítulo 6 de Juan, cuando Jesús los baja de la nube y les dice que el pan que ellos van a recibir es el que descendió del cielo. Ellos lo tratan como caníbal, pero entonces ya se van. Los discípulos también están en la crisis. Ya Jesús les habla, se sientan, evalúan y que no, pues es que ¿a dónde iremos nosotros? Entonces ya cuando ellos han llegado a ese punto, es importante. Yo creo que Jesús, el Señor, a través de la palabra, quiere llevarnos a nosotros al mismo conflicto y a la misma crisis. Nosotros mirar por qué estamos en el Señor, por qué estamos en los caminos del Señor, por qué seguimos al Señor, por qué nos acercamos a las Sagradas Escrituras, por qué somos cristianos, por qué asistimos a una comunidad cristiana, por qué somos guiados por el Señor y mucho más en estos momentos de necesidad en donde el mundo está pasando unas crisis increíbles, y en momentos de pandemia uno va a ver que nosotros los cristianos tenemos algo totalmente diferente. Lo que hoy tenemos nosotros nos da paz, lo que hoy tenemos nosotros
da esa tranquilidad en Dios, la gente del mundo no la tiene, no la tiene, porque nosotros hemos visto que en Jesús tenemos palabras de vida eterna, tenemos palabras que confortan nuestra vida. Las palabras que yo os he dado, el Señor dijo en algún momento, son espíritu y son vida. Eso es lo que marca la diferencia. Y es lo que hemos encontrado en el Señor nosotros, que esas palabras a nosotros hace la función de vivificarnos. Esa palabra en nosotros hace la función de transformar, de darnos paz. Los discípulos lo entienden en ese momento y por eso tienen que decirle eso y decirle, Señor, nosotros hemos creído que tú eres el Mesías prometido, el Cristo, el ungido, el santo, que Dios ha escogido, el Hijo de Dios, ¿cierto? Y el Hijo del Dios viviente, o sea, el verdadero Dios, ¿cierto? Muy bien, entonces ellos han entendido y el Señor les ha mostrado a Jesús como el que es el Mesías prometido. Entonces Jesús les dice, no os he escogido yo a vosotros, los 12, y uno de vosotros es diablo, y esto es algo tremendo, porque siempre el Señor va a llamar, y estamos en el contexto de que la gente se le fue, va a llamar a gente, y nosotros vamos a mirar que gente que caminó con nosotros ayer, que gente que estaba en los caminos del Señor ayer, hoy no van a estar dispuestos a servirle al Señor, hoy no van a estar dispuestos a seguir al Señor, porque lastimosamente entre nosotros hay gente que no es hija de Dios. A ver, la Biblia va a dar dos posiciones y la gente nueva que me escucha se va a impresionar por lo que yo le voy a decir. La Biblia muestra que en la tierra están todos los seres humanos como criaturas de Dios. No todos, como nos enseñó la tradición y como nos lo transmitían las abuelas, somos hijos de Dios. ¿Quiénes son los hijos de Dios? Los hijos de Dios son los que la Escritura pone la condición para ser hijos de Dios. A todos los que lo recibieron, a los que creen en su nombre, Dios les da el poder, la potestad, la autoridad para ser hijos de Dios. O sea, un hijo de Dios es alguien que ha creído en Jesús, que lo ha recibido en su vida y que él empieza a través de la palabra a transformarle y, por qué no decirlo también, a guiarle. Hubo un momento donde Jesús, hablando con fariseos, saduceos y gente del pueblo, él les dice, ustedes son hijos de vuestro padre el diablo. ¿Cómo así? Si somos hijos de Abraham, tenemos la promesa de Abraham, somos los únicos redimidos. No, solamente el que recibe a Jesús en su vida tiene potestad de ser hecho hijo de Dios. Entonces él les dice, ustedes son hijos de vuestro padre el diablo, porque las obras del diablo son las que ustedes hacen. En la Escritura vamos a encontrar varias listas que definen personas como hijas guiadas por Satanás. Y es muy duro. Y lo que yo te estoy diciendo es lo que dice la Escritura. Si quieres enojarte conmigo, pues ¿qué más dará? Pero es lo que la Biblia dice. Entonces la Biblia, por ejemplo, en Apocalipsis habla de los mentirosos, de los borrachos, de los que se echan con hombres o mujeres. Y eso lo describe la Biblia. No es mi posición humana, aunque sí es la posición de Dios, yo la acepto como la posición de Dios, ¿cierto? Dice, no heredarán el reino de los cielos. Jesús les dijo a ellos, ustedes son hijos del diablo. Y Jesús dice, toda esta gente es hija del diablo. Por eso, cuando dice en Apocalipsis 21, hablando de quienes van a entrar al reino de los cielos, este tipo de personas que están controladas por Satanás, no, nosotros venimos de ser hijos del diablo. Todos los seres humanos que no hemos recibido a Jesús en el corazón, pues estábamos alguien controlaba nuestra vida, o es Jesús, o es el diablo, ¿cierto? Dios no viene a señalarnos y decirnos, es que ustedes son hijos del diablo, están perdidos. Lo contrario, Él está diciendo, tu posición es, eres un hijo del diablo, vuélvete hijo de Dios. Si en este momento te sientes ofendido por lo que yo digo, porque tienes alguna de estas cosas, pues el Señor te está diciendo con todo el amor del mundo, ven a mis pies, sé hijo de Dios, recibe lo que yo quiero darte y sal de esa posición que tú tienes que te condena, ¿cierto? Entonces Él dijo, imagínense, ustedes están conmigo,
están siguiendo a nosotros. Y es increíble que aún así uno de ustedes es hijo del diablo. Y estaba hablando acerca de Judas, y la sección anterior habíamos hablado de que Judas había experimentado junto con los 12 el salir a predicar, el orar por los enfermos, el que fueran sanados. Y es aquí donde yo miro una situación que yo veo en muchas personas que me dicen: pastor, ¿sabe por qué yo no creo en los evangélicos? Yo no creo en los evangélicos porque yo he visto evangélicos en esta situación. Y claro, pues, imagínense, veo en la Biblia a Judas, que fue uno de los 12, de los propios, de los que sí fueron apóstoles de la primera línea, que hoy hay apóstoles que son misioneros. Les dicen misioneros apóstoles porque son enviados de Dios. Muchos de nosotros preferimos decir misioneros por estos nuevos conceptos de doctrinas dominionistas que hay en el mundo, y entonces es mejor ser misionero, el concepto de misionero, aunque un apóstol es un mandadero. Entonces cuando alguien diga: es que yo soy apóstol, un mandadero, porque el concepto de la traducción bíblica es ese. Duro, ¿cierto? ¿Qué tal que yo en la iglesia, yo lo dije una vez, yo invitar a uno de estos misioneros, pues que se hacen llamar bueno, porque hay unos que dicen ser apóstoles, pero creen que es un título para ellos dominar iglesia. ¿Qué tal que uno de esos señores, bueno, yo en la iglesia no invitaría a un personaje de estos que se hacen llamar, pero en algún momento me tocara presentar a alguno de ellos y yo: hermanos, vea, ahí llegó el mandadero, y con nosotros esta noche la palabra, el mandadero? Yo creo que algunos de ellos ni se montarían al altar porque sentirían que estaba usurpando uno posiciones. Es que seguir al Señor es tremendo. Entonces este Judas era un apóstol de esos que les gustaba hacer así. Fue y predicó, oró por enfermos y se le sujetaron. También fue uno de los que vino y el Señor le dijo: hay que meterse en ayuno y oración, porque esto no sale sino con ayuno y oración. Pero son posiciones, uno de la Biblia, tremendo lo que... Y entonces Jesús dice: uno de ustedes, no dice es del diablo, sino que dice: uno de ustedes es diablo. Tremendo, porque está hablando de la posición que estaba asumiendo en ese momento, ¿cierto? Y por ejemplo en Mateo capítulo 10 del 1 al 4 dice: entonces llamando a sus 12 discípulos les dio autoridad sobre los espíritus inmundos para que los echasen fuera y para sanar toda clase de enfermedad y dolencia. Los nombres de los 12 apóstoles son estos: primero Simón, llamado Pedro, y al final dice, al último menciona a Judas Iscariote, el que también le entregó. ¡Oh! ¡Qué cosa tremenda! Entonces Judas estaba en una posición donde Dios sabía que tenía que llamarlo, donde no habrá excusa el día del juicio que tendrá Judas. ¿Por qué? Porque es una posición tremenda. Judas tenía características del diablo o de hijo del diablo. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, el capítulo 12 de este mismo libro, en este mismo libro, nos va a decir que él era ladrón y sustraía, y él tenía la bolsa y sustraía de lo que echaban en la bolsa. Una posición terrible la que tenía este hombre Judas, ¿cierto? Y cuando uno va al capítulo 13 de este libro de Juan, en versículo 12 aún el 27, ¿cierto?, el que habla de cómo Satanás entra en él, y dice que cuando cenaba, como el diablo ya había puesto en el corazón de Judas Iscariote, hijo de Simón, que le entregase, y ya después dice que después del bocado Satanás entró en él. Había tenido una influencia espiritual sobre Judas, hacía las obras del adversario, y a pesar de las tantas advertencias que Jesús dio, Judas termina entregando al maestro. Recuerda que habíamos hablado en uno de los programas anteriores acerca de este hombre Judas, y habíamos visto ciertas características en él que influían, y donde Satanás influía en la vida de él.
y donde aún así Dios lo llama para servirlo. Y Dios nos llama a todos. Todos estamos llamados al servicio del Señor. Es triste que Dios, queriendo hacer cosas tan grandes en todos nosotros, hayan algunos que se salgan de los propósitos de Dios. Desde el Antiguo Testamento muestra, se habla, y Jesús lo menciona, de Judas como el hijo de perdición. Dios sabía que Judas se iba a perder. Sin embargo, Dios es tan lindo que le da la oportunidad a Judas. Y eso nos hace ver a nosotros, que siendo nosotros lo que nosotros somos, Dios nos llama para estar con Él. Y lastimosamente mucha gente a la que el Señor va a llamar van a terminar como estos personajes que está describiendo el pasaje, que muchos volvieron atrás. Y nosotros vamos a ser tentados a seguirles. Tienes que tener mucho cuidado en tu vida espiritual, tienes que ir a la Escritura, tienes que dejar que Dios a través de la Escritura te hable, porque la Biblia, hablando de gente que vuelve atrás, dice que aún engañará a Satanás a los escogidos. O sea que es factible que tú, que hoy estás en los caminos del Señor, en el camino de la vida, tengas una situación de tentación y que el adversario va a querer engañarte. Tienes que pedirle al Señor sabiduría, gracia, misericordia para poder caminar de acuerdo al principio divino. Aún lo que yo estoy hablando en esta hora, algunos de los que me van a escuchar se van a perder. Te hablaba de los muchachos que yo he manejado en programas de rehabilitación, y hemos conocido muchachos muy con características muy lindas, muy especiales, y a pesar de que les hemos dedicado por años en el servicio al Señor, y algunos de ellos les hemos dedicado parte de nuestra vida, y ellos han visto la gloria de Dios y entienden el Evangelio. ¿Qué es el Evangelio? Desde cierto punto de vista no lo han entendido para ellos, y al fin de cuentas vamos a mirar que estos hombres van a terminar, se van a perder. Para uno muy duro, porque uno los ha tenido al lado, ha sufrido por ellos, ha llorado con ellos. Estas no han llegado solas, pero es triste que aún así los vea uno perdidos. Yo me he encontrado muchachos que tuve desde la primera experiencia que tuve con adictos, que fue por allá en el estadio en Medellín. Qué pesar. Usted sabe que escoba nueva barre muy bien, pero también el médico nuevo aprende a operar muy bien, operando desde la primera operación, cometiendo errores. Tal vez al principio éramos, en ese amor que teníamos por los muchachos, estrictos, y no veíamos las necesidades de algunos de ellos, pero a medida que pasaron los años, el Señor nos colocó un corazón más humano. Pero aún así, en los años uno los fue viendo. Algunos los vi, los volví a recibir, los volví a ver, a recibir. Y hace no mucho iba por las calles de Medellín y vi a un viejito. Yo lo había recibido cuando yo tenía como 21 años. Y ese muchacho tenía 15 años, 16. Y yo lo vi anciano, como de 80 años. Y era ese muchacho que yo había recibido, menor que yo, unos 6, 7 años. ¿Y qué pasó con este hombre? Oh, ¿qué más, hermano César? ¿Qué pasa con tu vida? No, aquí estábamos en una actividad cristiana, él se nos arrimó, empezó a cantar, pues él se sabía los coros que estábamos cantando. Y yo lo miraba, yo decía, Dios mío, una vida perdida. Bueno, mientras haya vida hay esperanza. Dios puede levantarlo. Yo les he contado a ustedes la vida de... Un día esto lo va a tener aquí en el programa, de Alfredo Pérez. ¿Cuánta guerra dio Alfredo Pérez? Más de 14 años entrando y saliendo de centros de rehabilitación. La última vez me dijo, ayúdeme, y yo le dije, yo ayudo a otro loco mejor. A este muchacho otra vez.
perder la comidita que se le da a este, se le da a otro. Pero sabes que escuché la voz de Dios que me dijo, ayúdale. Y la soberbia humana, porque uno dice, no, yo ya le ayudo, yo no, uno simplemente un instrumento de Dios. Yo le he ayudado, nosotros no. Como dice mi papá, y se los he dicho tantas veces, nosotros no sanamos ni un incono, es la obra de Dios. Y entonces me lo llevé para el centro porque con Dios no se puede pelear. Qué victoria, han pasado ya, no, yo creo que han pasado más de 20 años. Verlo a él con su esposa, sus hijos, bendecido en la iglesia, su economía pues, totalmente cambiada, su tallercito, el taller de ella, vive y tiene varios pisos su casita y puede vivir ahí, ejercer labor, tener vida laboral y verlo a él en los caminos del Señor y me decir, valió la pena el trabajo que hizo Dios. Nosotros simplemente fuimos instrumentos que casi por nuestra negligencia no lo recibimos a él de nuevo, pero como la obra es de Dios, Dios hace con nosotros y Él conoce el corazón. No sé si tú seas una de esas personas que ha sido una ovejita negra, como dicen por ahí. Yo no sé por qué le llaman negra a las que manejan mal, deberían decir una oveja blanca mal manejada, ¿cierto? Pero bueno, que tú eres la oveja descarriada. Y tal vez todos estos días ha estado la palabra ahí, y tú has sido uno de esos de que, pero sientes que haces parte del pueblo de Dios. Yo quiero decirte, todavía hay esperanza. ¿Por qué no en este instante? Así no te crea tu familia. Solamente necesitas, ni siquiera necesitas que Dios te crea porque Dios conoce tu corazón, Él ya lo sabe. Él sabe que tú ya llegaste al momento de reconocerlo a Él. El centro de rehabilitación a una persona que da vueltas y vueltas y vueltas, en el momento que va a cambiar dice, ya tocó fondo, ahora sí va a reconocer. Pues de pronto en ese concepto de tocar fondo, tú ya tocaste ese fondo y el Señor va a hacer una obra en tu vida. Y tal vez escuchas esa voz que dice que vas a... Pero yo te digo, ¿por qué no? Dale una oportunidad. No te voy a decir date una oportunidad. Te voy a decir, dale una oportunidad al Señor. Él siempre ha hablado. Tal vez hoy lo está hablando así. Dígale al Señor, aquí está mi vida. Señor, reconozco que tú eres Dios. Reconozco mi necesidad de ti. Tú conoces mi levantar, mi acostar, los momentos difíciles, mi mal manejo, sí es así. Pero yo quiero amarte. Estoy cansada o cansado de caminar como una oveja descarriada. Tráeme al rebaño. Transforma mi vida. Dígale a Él. Dígale, te necesito. ¿Me permites orar por ti? Ay, Señor, yo te doy gracias por quienes escuchan en esta mañana. Son muchas las necesidades, Señor, que puede expresar una persona que ha caminado de esta manera contigo. Transforma su vida. Toca su corazón. Gracias porque tú eres un Padre amante. La Biblia dice que el amor después de Dios es el amor de madre, pero yo creo que el amor tuyo es demasiado, tan grande, que siendo tan grande el de una madre, tu amor ha sido demasiado. Mira quién está en este momento orando. No sé si hay lágrimas en sus ojos, pero está clamando delante de ti misericordia. Toma su vida, transfórmale. Coloco su vida en tus manos. Oh, qué bueno eres, Señor. Qué bueno eres, Dios. Qué bueno eres. Espíritu de Dios, ministra vidas en este instante a través de este tiempo que tenemos unidos delante de ti. Gracias. Amén.
Amén.